Hola, compañeros y maestra. Mi nombre es Samantha González Mata y yo les voy a hablar acerca de la NIC 10, que son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Objetivo de la NIC 10. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. También como objetivo tenemos que la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Prácticamente el objetivo de la NIC 10 es proporcionar orientación sobre cómo tratar los eventos que ocurren después del cierre del periodo contable, pero antes del que se autoricen los estados financieros para su emisión. La norma tiene como finalidad asegurar que los estados financieros reflejen adecuadamente la situación financiera de la entidad, incluyendo la consideración de hechos significativos que podrían afectar las decisiones de los usuarios de dichos estados financieros. Alcance. Alcance de la NIC 10. Esta norma será aplicable en la contabilización y en la formación a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. El alcance de la NIC 10 se refiere a las situaciones y circunstancias en las que esta norma es aplicable. La NIC 10 se aplica a todas las entidades que preparan y presentan estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. La NIC 10 es aplicable a todos los estados financieros preparados bajo las NIF, ya sean estados financieros individuales, consolidados, estados financieros de propósito general, que cubren un periodo específico y que son emitidos por usuarios externos. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Los hechos que implican ajustes son aquellos que requieren que las cifras de los estados financieros sean modificadas para reflejar adecuadamente la situación financiera de la entidad al final del periodo sobre el que se informa. Como ejemplos de algunos hechos, podríamos tener la insolvencia de un cliente. Si un cliente se declara en quiebra después del cierre, pero esta situación estaba relacionada con las emisiones que existían al final del periodo, por ejemplo, problemas financieros continuos, se debe ajustar la provisión por cuentas incobrables. Otro ejemplo podrían ser los inventarios. Si después del cierre se obtienen evidencias de que los inventarios estaban sobrevalorados al final del periodo, por ejemplo, por un deterioro en su valor de mercado que ya había comenzado antes del cierre, se debe ajustar su valor en los estados financieros. Para los hechos que implican ajuste, la entidad debe revisar si es necesario modificar las cifras correspondientes en los estados financieros para reflejar el impacto del hecho ocurrido. Este ajuste puede afectar tanto el estado de situación financiera
como el estado de resultados o cualquier otro estado financiero relevante. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Estos son eventos que proporcionan evidencia de condiciones que surgieron después del final del periodo sobre el que se informa. No se requiere ajustar las cifras de los estados financieros por estos eventos, pero pueden ser lo suficientemente significativos como para mencionarlos en las notas a los estados financieros. Un ejemplo de estos podrían ser los desastres naturales, como terremotos, inundaciones o incendios, que ocurren después de la fecha del cierre y que afectan significativamente a los activos de la empresa. Otro de ellos podría ser los cambios en las leyes o regulaciones, la promulgación de nuevas leyes o cambios que afectan a la entidad, pero que no están vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Por último, tenemos los cambios en el valor de mercado de inversiones. Si el valor del mercado de una inversión disminuye significativamente debido a un evento ocurrido después de la fecha de cierre, no se ajustarán en los estados financieros del periodo anterior, pero podría hacerse una mención en las notas a los estados financieros. Negocio en marcha. Es un principio contable fundamental que establece que los estados financieros se deben preparar bajo el supuesto de que la empresa continuará operando en el futuro previsible. Dentro de la NIC 10, si se identifica un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa que genere dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha, esto podría recurrir que los estados financieros sean ajustados o que se revele esta situación en las notas a los estados financieros. Aunque la NIC 10 no se centra exclusivamente en el negocio en marcha, sí establece que si ocurren eventos significativos después de la fecha de los estados financieros que afectan la capacidad de la empresa para continuar operando, esto debe ser considerado y posiblemente revelado en las notas. Bueno, como caso práctico, tenemos una empresa llamada BomBom S.A. Presenta sus estados financieros con fecha de cierre el 31 de diciembre del 2023. Estos estados financieros fueron autorizados para su publicación el 15 de marzo del 2024. Aquí vamos a hablar de un hecho que implica un ajuste. Aquí tenemos que el 20 de febrero de 2024 la empresa pierde una demanda judicial por un accidente laboral que ocurrió en octubre del 2023. Como resultado, se le ordena pagar una indemnización significativa de 10,000 pesos a un trabajador afectado. Este hecho se considera ajustable ya que el accidente ocurrió antes del cierre del periodo, que fue en el periodo de octubre de 2023, y la sentencia judicial proporciona evidencia de una condición que ya existía en esa fecha. La empresa debió haber estimado una posible provisión para este pasivo en los estados financieros al 31 de diciembre del 2023. Aquí el ajuste requerido es que la empresa debe ajustar sus estados financieros al 31 de diciembre del 2023, reconociendo un pasivo y un gasto por la indemnización de los 10,000 pesos, ya que el hecho proporciona evidencia de una condición existente antes del cierre del periodo.
Bueno, ahora vamos a un caso práctico de un hecho que no implica un ajuste. En la misma empresa, supongamos que el 5 de marzo de 2024, un incendio destruyó una de las fábricas de la empresa. Este hecho es no ajustable ya que el incendio ocurrió después del 31 de diciembre del 2023 y no proporciona evidencia de condiciones que existían al final del periodo. Sin embargo, debe de ser revelado en las notas a los estados financieros, ya que es un evento importante que afecta significativamente la situación financiera de la empresa. Aquí en estos dos casos, la NIC 10 nos muestra y nos obliga a ajustar los hechos ocurridos después del cierre del periodo que proporciona evidencia sobre condiciones que ya existían y a revelar aquellos que ocurren posteriormente pero son relevantes para la toma de decisiones. Bueno, ahora les voy a hablar de la NIF mexicana con la que se armoniza. La NIC 10 se armoniza con la NIF B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Ambas normas tienen objetivos similares y buscan proporcionar criterios sobre cómo tratar estos eventos en los estados financieros. Algunos de los puntos en los que se armonizan son en los eventos ajustables y no ajustables. Tanto la NIC 10 como la NIF B13 clasifican los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros en dos categorías. Los hechos ajustables, que son aquellos eventos que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían al final del periodo sobre el que se informa. Tanto la NIC 10 como la NIF B13 requieren ajustar los estados financieros si estos hechos reflejan condiciones preexistentes. Y los hechos no ajustables son eventos que indican condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Estos hechos no requieren un ajuste en los estados financieros, pero podrían requerir una revelación en las notas a los estados financieros si su impacto es significativo. Como otro punto, también tenemos el momento de los hechos posteriores. Aquí tenemos que ambas normas consideran el periodo posterior como el tiempo que transcurre entre la fecha de cierre de los estados financieros, como por ejemplo el 31 de diciembre, y la fecha en la que los estados financieros son autorizados para su emisión. Durante este periodo se debe analizar los eventos que pudieran requerir un ajuste o una revelación en las notas. Y como último punto tenemos las revelaciones. Aquí tenemos que tanto la NIC 10 como la NIF B13 requieren que los hechos significativos no ajustables sean revelados en las notas a los estados financieros si su impacto es relevante para los usuarios de la información financiera. Las revelaciones deben de incluir información suficiente para que los usuarios entiendan la naturaleza del evento y su impacto financiero. Como conclusión, tenemos que la NIC 10 es fundamental para garantizar que los estados financieros reflejen de manera justa y completa la situación financiera de la empresa y también el desempeño de la entidad, incluso considerando eventos que ocurren después del final del periodo del reporte. Al clasificar y tratar adecuadamente los hechos posteriores, la norma ayuda a mantener la integridad de la información financiera y a asegurar que los usuarios de los estados financieros tengan una visión precisa y relevante de la entidad en cuestión.